Corintios capítulo 12, versículos 9 en adelante. Muchas veces la vida nos coloca retos muy fuertes por delante. Muchas veces la vida nos pone pruebas muy duras. Y Pablo, uno de los hombres más importantes en la historia bíblica, tuvo pruebas increíbles, pruebas bastante fuertes. Y hoy queremos específicamente a través de él poder ver cómo se trabaja en medio de las pruebas, qué es lo que debe resaltarse en medio de una prueba. Dado que las pruebas van a ser algo normal en la vida de un creyente, Dios tiene planes muy puntuales y muy específicos con ellas. Y la intención del Señor es que podamos nosotros reaccionar, ver, mirar desde la perspectiva correcta lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar para comenzar pidiendo al Señor que nos guíe en este texto de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 en adelante. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, gracias por este grupo de hermanos, Señor, que tú, Señor, por misericordia permites que hoy estén escuchando tu palabra. Rogamos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú, Señor, un Dios tan grande y poderoso puede hacerlo. Por eso damos a ti todo honor y toda gloria. Por eso damos a ti toda alabanza, entendiendo, Señor, que nadie más sino solo tú, Señor, es quien puede sostenernos en los momentos más duros o más fuertes o de mayor dificultad. Por eso pedimos, Señor, que estemos muy atentos, que nuestro corazón esté dispuesto. Ayúdanos a hablar con claridad, Señor, lo que tenemos que hablar hoy, a tener corazones, Señor, que quieran aprender. Y por eso ponemos cada persona, Señor, a todos los oyentes delante tuyo, ten misericordia de todos y cada uno de ellos, y también de tu siervo, Señor, quien expresa hoy la palabra. Pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Cuando llegamos a este texto de 2 Corintios 12, 9 en adelante, tenemos que recordar qué es lo que está ocurriendo. Tenemos que recordar qué es lo que está pasando. Para eso nos toca ir un poquito más atrás. Pablo está viviendo un momento muy complejo de su vida. Hay algo que está afectando su cuerpo. El contexto en los primeros versículos nos dice claramente que Pablo ha tenido una revelación especial de parte de Dios. Él habla en los primeros versículos, sobre todo en el versículo 2, que conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y él empieza como a pensar, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y empieza a hablar de algo que le pasó a él, una revelación espectacular que tuvo allá. Dice que en el versículo 4 que fue arrebatado al paraíso, donde yo palabras inefables que no le es dado expresar. Y él dijo, escuché unas cosas que no puedo decir. Dice, de cierto, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y Pablo hace una introducción, dice, pero la verdad es que nada tengo que gloriarme, sobre todo en el versículo número 6, 5, cuando Pablo empieza el tema de la debilidad, que es un asunto impresionante. Y Pablo da esa ilustración de que estuvo allá, pero que no tiene, a pesar de haber estado allá, eh, él dice, no tengo de qué gloriarme. Las personas, ninguno de nosotros es inmune a lo que le pasó a Pablo. Hasta los siervos más nobles de Dios como él tuvieron que sufrirle. Jonathan Edwards, uno de los teólogos más grandes que había en Estados Unidos, que se convirtió en pastor en una iglesia por más de 20 años, tuvo un tremendo avivamiento y fue un hombre que por más de, como les digo, 20 años fue fiel a su ministerio. Ah, pero la congregación votó para que Edward saliera de la iglesia. No lo hicieron por alguna mancha moral o por una desviación doctrinal, sino por su insistencia en que solo se permitiera que quienes hubieran hecho una confesión de fe pública fueron miembros de la iglesia y pudieran participar de la cena. Mm, imagínate eso. Y él decía, no, solamente. Y fue tremendo. Y la iglesia dijo, no podemos permitir eso, aunque él estaba pidiendo algo que los que realmente es válido, pedir que aquellos que solamente habían
hecho esa confesión pública, pues participaran. Y la iglesia no se aguantó y eso produjo en él, a pesar de sus 20 años de ministerio, un dolor impresionante, profundo en su vida, porque se lo produjeron aquellos a quienes cuidaba y para quienes ministraba. Lo mismo pasó con Pablo. Pablo amaba a los corintios, les había llevado el evangelio, los había alimentado, les había enseñado, pero estaba profundamente herido porque muchos de ellos se habían ido detrás de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, y le habían producido un grandísimo dolor, muchísimo dolor, tanto que dice no tenía reposo y estaba constantemente inquieto por lo que estaba pasando allí. Pablo nunca fue ajeno al sufrimiento físico. Cuando se metió con Dios, él tuvo sufrimientos físicos muy fuertes, producidos a veces por la gente que le pegaba, lo golpeaba, lo azotaba, y otras veces por la carga emocional que manejaba. La preocupación por las iglesias, como dice ahí en Corintios, en 2 Corintios 11:28. Dice que la presión cotidiana por la preocupación por todas las iglesias. El Pablo sentía una empatía por las debilidades de la gente y le producía, se cargaba con la gente por todas las cosas que tenían que sufrir. La forma en que Pablo trata el sufrimiento es el modelo para los creyentes. No hay en ninguna parte de la escritura donde se muestre más fuertemente el propósito de Dios con el dolor del creyente, que este pasaje probablemente sea el más puntual respecto a eso. Y está cargado de mucha, porque tiene una historia que es absolutamente contemporánea con nosotros. Y ese es el punto. Y el Señor lo hace con una intención que hoy vamos a trabajar. ¿Por qué? Es ese dolor. Muchas personas cuando pasan o empiezan a llegar a esos puntos, esos momentos se hacen preguntas, ¿no? Buscan como razones. ¿Por qué sufrir? Y Pablo las tuvo que vivir todas. Y vamos a aprender a través pues, de la historia de Pablo el por qué toca sufrirlas. Cuando iniciamos el texto en el versículo 5 y 6 dice, voy a colocarla acá, voy a pasar rápido para llegar a los que quiero llegar, pero dice el texto, de tal hombre me gloriaré, dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, dice el texto, ahí en 2 Corintios 12:5 y 6. La prueba que las cosas que más van a trabajar para forjar nuestro carácter espiritual son las pruebas. Cuando la adversidad espiritual golpea la vida de una persona, cuando la felicidad se elimina por algún lado, ¿sabe qué es lo que queda, hermano? Lo que realmente tenemos en el corazón. Hasta que no pasemos en esos momentos, ahí vamos a saber qué hay realmente. Si hay rabia, si hay ira o si hay humildad, si hay un doblegamiento o una adoración a Dios. Solo hasta ese momento vamos a poder llegar allá. Antes de eso va a ser muy complicado realmente mostrar claramente qué hay. Pablo habla en tercera persona y dice, de tal hombre me gloriaré, hablando en tercera persona de él mismo. Acaba de tener una visión celestial, algo que nadie más tenía. Y Pablo dijo, pero no me voy a jactar de que estuve en el cielo como muy pocos han estado y de ver las cosas que vi, porque la verdad, dice Pablo, eso no es motivo de jactancia. Si hay algo en lo que me quiera jactar, dice él, es en mis debilidades, porque las debilidades de Pablo para él eran lo que realmente era la prueba para todos que realmente era un apóstol. Y obviamente y esa era la forma en que él decía, no, voy a hablar de esas debilidades para que entendamos cómo funciona. Cuando la gente miraba a Pablo, muchos de las formas de describirlo es que era un hombre enano, le decían, tenían apodos, el tricúpito, un apodo bastante feo. Era de apariencia débil, despreciable. Wow, una cosa. Y decían, este hombre no, este hombre nada que ver. Decían que las cartas de él eran muy severas, muy duras, pero su presencia física,
poco impresionante. Y la manera de hablar despreciable, o sea, dice, no, es un tipo que por nada, nada que ver. Pablo dice, si yo me jactara no sería insensato, porque yo sigo la verdad, estoy diciendo la verdad de las cosas que han ocurrido. La visión que acaba de tener era real. Y dice, y no la puedo negar, pero no me voy a jactar en eso. Dijo, no, me voy a basar realmente en lo que vale. A Pablo le preocupaba que nadie pensara de él más de lo que veía o oía. Ahora, la medida de un hombre no es por cuántas experiencias locas, corridas, místicas haya vivido, sino por su vida piadosa y de fidelidad, especialmente a la palabra de Dios. Pero Dios permitió a Pablo una tristeza profunda, un dolor severo, para revelar con mucha claridad que realmente era un hombre de Dios. Y más que las revelaciones, más que todas esas vivencias que él tuvo, Pablo tuvo que mostrarla en este momento, porque así es como se muestra. Pablo comienza en el versículo 7 diciendo que fue un asunto de humildad, que fue un asunto que tuvo que ver muchísimo con la humildad, dice el versículo número 7. Ese trato de Dios para ese momento complejo o difícil tuvo que ver con la humildad. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Wow. Pablo era un hombre que fundaba iglesias, que edificaba iglesias. Uy. Y alguien, y cualquiera podría que lo conociera, decía, es tremendo este hombre, la forma en que el Señor lo usa. Uy. Pablo obviamente se cuidaba mucho de que esas iglesias no se torcieran, porque eso era muy doloroso y Pablo lo ha dicho varias veces cuánto le dolía eso. Pero en el versículo 7 Pablo enfatiza, como lo estamos viendo, que para que él no se enaltezca, Pablo mismo reconoce que tenía una tendencia a enaltecerse. Dice, fue puesto en mí algo que hacía que me sentía y me mantenía en el lugar donde tenía que estar, que Pablo lo llama el aguijón de la carne. El propósito de ese aguijón en su carne, el propósito de ese dolor en su carne era para que no se le subiera el ego, para que no se le subiera el ego. Entonces aquí viene un punto súper interesante. ¿Se le sube a usted el ego con facilidad? ¿Sufre usted de egolatría, tipo leyenda? ¿Se cree usted mucha cosa? A veces, mucho café con leche o cosas similares o parecidas. ¿Complejo? Complicado. Pablo dice que el Señor colocó ese aguijón porque necesitaba que él reflejara algo que se llama humildad. Y era una experiencia que Pablo dice, él necesita. Y aunque Pablo es un hombre a resaltar, un tipo de un testimonio increíble, era un hombre que luchaba con cosas como todos nosotros. Y él acababa de pasar un montón, Pablo tiene muchas visiones, por lo menos 6 visiones en la Biblia que recibió de parte de Dios. Y obviamente cuando usted tiene ese contacto con Dios, él decía, creo que me siento, porque lo expresa en esa forma, como siento como una tentación a enorgullecerme. Por lo tanto, para mantenerme humilde, me ha dado Dios un aguijón de la carne, un mensajero de Satanás que lo bofeteara. Y eso nos lleva a una primera aplicación. ¿Cuál es el aguijón de su carne? Hay personas que tal vez les están pasando cosas, que están siendo tratadas en este momento por el Señor y están siendo tratadas a través de personas, de circunstancias o de cosas. Y no se han dado cuenta que es la manera en que Dios los mantiene abajo, porque tienen una tremenda o terrible tendencia a enorgullecerse de muchas maneras. Entonces es bueno parar, evaluar, decir, ¿será que Dios está permitiendo todo esto? Porque yo estoy siendo alguien que, wow, me creo mucho, o me siento mucho y no lo soy. Mm. Ahora, ¿qué es el famoso aguijón que está descrito? La mayoría, no todos,
piensa que el aguijón en la carne es una enfermedad física, como una migraña tal vez, porque afectaba los ojos de Pablo. O otros piensan que era tal vez otra, una malaria o una epilepsia. Se han escuchado un reumatismo, un trastorno, algún impedimento para hablar. Hay demasiadas posibilidades, pero la Biblia no aclara el asunto. Sabemos que Pablo escribía, dice, parece que tenía un problema visual. La Biblia dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, eso es Gálatas 6:11, que indican un problema en los ojos. Pero no hay nada de ese versículo que diga que ese es el aguijón en la carne. Ahora, la palabra que se usa ahí, aguijón, es como estaca, que significa, es como un sufrimiento producido, no era por una estaquita, no por una astillita, sino por una estaca que sentía en su vida, algo que lo afectaba en todas las fuerzas. Y él reconocía que ese aguijón en la carne, y es la parte, y aquí viene la parte súper importante, se lo había dado Dios. Ush. Ahora, él no es el primero. Eso hay que dejar claro que él no es el primero que sufre un aguijón en la carne. En Job capítulo 1 y versículo 2, Dios permitió a Satanás afligir a Job para cumplir sus propósitos y le dejó ese aguijoncito. Y ese aguijón fue terrible, fue una enfermedad que se le caía la carne a pedazos, una cosa impresionante de parte de Dios. ¿Y qué hablamos de José? Con ese aguijón en la carne de sus hermanos, unas bellas, no era un aguijón, unos aguijones salvajes. Pero el punto es, todos ellos, Job entendió que venían de parte de Dios. José entendió que eso era de parte de Dios. Si no lean Génesis 50:20, que entendió al final José después de ver toda la historia. Ustedes pensaron hacer mal contra mí, pero Dios lo ha encaminado para bien, no es lo que dice la palabra de Dios. El Señor nos dice, no, yo lo encaminé para bien, eso es lo que yo hago. Encamino las cosas hacia donde quiero. Obvio, les tomó varios años a ellos comprenderlo. Fue algo muy difícil para ellos. Muy difícil, porque como lo dice el Señor, nosotros pensamos o la gente piensa que va a ser el daño y Dios dice, no, yo hago todo para bien y eso es lo que ocurre. Lo mismo está pasando por Pablo. Pablo dice, el Señor le permite un sufrimiento intenso para herir su orgullosa carne, por decirlo así, para mantener en donde tiene que mantener a la persona, por tanto, que ha recibido de Dios. Y dice que es un mensajero de Satanás enviado para que lo ofetiara. Wow. Ahora va a ser difícil saber exactamente qué es. Un mensajero de Satanás puede ser un falso profeta que constantemente habla mal de él, que lo ataca, que lo desprecia públicamente. Y la palabra que se está utilizando ahí es la palabra que es mensajero. Oh, wow. Y esa palabra ofetear es algo que se refiere a un trato duro hacia alguien, alguien duro hacia alguien. Entonces este mensajero demoníaco estaba atormentando a Pablo. Tal vez era un líder religioso que llevado por Satanás estaba atacándolo una y otra vez y le producía tremendo dolor. Pero ojo, la Biblia dice que el Señor lo permitía y tenía que mantenerse humilde. Ahora, Pablo, esta historia nos muestra realmente lo que debemos hacer en momentos en que esa clase de presiones llega. Pablo reaccionó de la única manera que podemos reaccionar nosotros, que es el modelo a seguir. Él dice el versículo, ahí mismo en el 12:8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces él dice, y mi respuesta a eso es hablar con Dios rogándole por 3 veces que lo quite de mí. Pablo hizo lo que tenía que hacer. Acude al Padre de misericordia, o sea, al Dios de toda consolación, a todo al que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿No es eso Dios? Claro, es así. Él no se puso a voy a reprender
ángel demoníaco, este enviado de Satanás, este mensajero. No, no. No se puso a usar una técnica, no fue, dijo, voy a recluirme en La Paz unos días para ya tranquilo. No, no, no dijo nada de esas vainas. No. Pablo siguió el ejemplo de Jesús, que en el momento intenso de sufrimiento, ¿qué hizo? Se fue al huerto de Getsemaní a orar para que Dios, si era su voluntad en su misericordia, lo librara. Señores, ante cualquier cosa parecida, lo que debiera pasar en nosotros, lo que debiera ser nuestra actitud, es exactamente lo mismo que estamos diciendo. Así lo hizo Jesús. Pablo se acercó a Dios en la intensidad de su dolor y ese es el momento más increíble. Y aunque normalmente no nos sintamos impulsados a acercarnos a Él, en esos momentos la Biblia dice que eso es lo que realmente los hombres de Dios maduros llegaron a ser. Ese es el lugar de más bendición en el que puede recibir cosas el creyente. No para que le sean quitado lo que está pasando, sino para recibir la fortaleza que necesita. La palabra que usa él es, le he rogado al Señor. Wow, 3 veces. Ish. Ahora el Señor le respondió, claro, pero no como él pensó, no como él quería, no como él deseaba. Muchas veces los cristianos oramos y casi que queremos respuestas específicas, lo cual entonces contradice la oración. La oración es una petición humilde ante el Dios de toda gracia. Eso es la oración, para que Él, conforme a su voluntad, si es su deseo y si le place, la conceda, la rechace, la modifique o la conteste, conforme sea mejor para nosotros. Y si él ve que algo realmente no funciona, no es aplicable, no nos sirve, no es, pues no, la respuesta es no. Si Dios dice, lo mejor es todo lo contrario a lo que usted, pues la respuesta es no. Ahora, pero uno es terco. Uno siempre está buscando que pase y que el resultado sea el que uno quiere. Y Pablo entonces nos narra que Dios le contestó, que es el punto central del asunto. Pablo le responde a la belleza. ¿Y qué le dice Pablo a este hombre? Dios a este hombre le dice, bástate mi gracia. El Señor dice, ¿sabes qué? Tiene que bastarte la gracia que te ofrezco, que ya tienes. No te voy a dar absolutamente nada más. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. 3 veces orando, 3 veces el mismo resultado. En 3 ocasiones, el Señor literalmente respondió, no quitando el dolor de Pablo por una sola razón. El dolor le era provechoso espiritualmente. Qué dura esa parte, ¿no? Tú dices, pero ¿cómo me va a hacer de provecho este dolor tan espiritualmente era provechoso? Era provechoso porque revelaba el verdadero carácter de Pablo, lo mantenía humilde y lo acercaba íntimamente en oración a Dios. ¿Acaso no es así la vida? Así es como funciona. Así es como es. Y Pablo dijo, y Pablo lo entendió. Finalmente lo logró comprender. Pero hizo lo que todos haríamos. Humildemente fue al Señor, le rogó que lo quitara y el Señor también muy en la raya le dijo, no, realmente me eres de un tremendo provecho para ti, para tu vida y también para la obra de Dios. Mejor dejarte tal como está. Entonces el Señor no le concedió a Pablo el alivio quitando el sufrimiento. ¿Sabe qué hizo el Señor? Le dio gracia para soportar. Ush. Y en muchas ocasiones, cuando nosotros estemos
pasando por momentos complejos y difíciles, el Señor no va a quitar o va a aliviar ese sufrimiento o esa aflicción, pero nos va a dar la gracia suficiente para soportarla. Wow. Por eso el Señor dice, bástate mi gracia, bástate ese favor inmerecido que te he dado, ese favor que te ha transformado, que te ha cambiado desde la salvación en adelante, santificándote, haciendo cosas increíbles. La gracia es lo que separa al cristiano de todas las otras religiones. Eso es lo que nos separa a nosotros de todos los demás. Y Dios es un Dios de gracia, es benevolente, es bueno, en contraste con los de las religiones falsas, y es único, todos esos dioses falsos, ¿saben qué son? La mayoría, casi todos son impersonales. Los dioses del mundo no son personales. Están ahí, pero ellos nunca se acercan. El de nosotros está ahí con nosotros. Y el creyente ha recibido gracia sobre gracia, porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Jesucristo y Dios se ha encarnado en Cristo, lleno de gracia y de verdad. Por eso la gracia se hace un tema tan importante en este texto, tan fuerte en este texto. Hablamos incluso, Pedro habla de la multiforme gracia de Dios. Pablo, en un momento de mucha inspiración, utilizó una palabra impresionante, dijo la superabundante gracia de Dios. Y él decía, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra, que es 2 Corintios capítulo 9 versículo 8. Ahora las personas hoy no quieren trabajar con la gracia de Dios para los problemas de su vida. Hoy prefieren la gente teorías psicológicas para mantenerse supuestamente para que los ayuden a pasar esos momentos. Eso es algo absurdo, totalmente contrario. ¿A qué psicólogo fue Pablo para solucionar ese momento tan complejo y tan difícil? ¿A cuál clínica se recluyó? No, me voy para La Paz. Pedro, me voy para La Paz, por favor, déjeme quieto una semana. No, no hizo esa vaina. La idea de que la gracia de Dios es suficiente para cualquier asunto, por más serio que sea, es absolutamente clara en las Escrituras. Pero hoy muchos niegan esa eficiencia, suficiencia de la gracia, y la hacen ver como algo anticuado, simple, que no puede poner ni siquiera una curita en una pierna. Imagínese eso. Y algunos psicólogos cristianos que se hacen llamar así, eso es una cosa rarísima. Dicen que la gracia solo alcanza para resolver problemas superficiales, pero los más profundos necesitan terapia, dicen ellos. Ellos, no la Biblia, ¿ok? Señores, si la palabra de Dios no tiene la respuesta a todos los problemas, ¿cómo puede ser perfecta y capaz de transformar totalmente el alma de una persona? Por eso Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para su justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque Santiago dijo que la sabiduría de lo alto, que contrasta con la sabiduría humana. Si el creyente está completo en Cristo y si Dios le ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, como dice Pedro, ¿qué más necesita? Cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿era solo para qué? ¿Para las raspaduras? ¿O para los momentos súper sencillitos? ¿Para cuando me miren mal? No. O cuando dijo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Por qué dijo esas cosas? Porque es que necesitamos algo aparte de Dios y de su gracia para trabajar las cosas que tenemos que vivir. Señores, la palabra de Dios, como lo dice Hebreos, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que eso es Hebreos 4:12.
Entonces, necesitamos algo más que la palabra, que la gracia de Dios. La psicología apareció en el siglo XIX y XX. Y antes de eso, que entonces todo el mundo, pobrecito, vivieron unas depresiones severas. ¿Sabe que es un engaño grave para el pueblo de Dios imaginarse que las respuestas a los problemas de la vida están fuera de la gracia de Dios? Eso es grave. Cuando Dios declaró y le dijo a Pablo, bástate mi gracia, afirmó la total suficiencia de esta para cada necesidad de la vida. La gracia suficiente para creer en el Evangelio, para entender la palabra, para en todos los asuntos de la vida, para vencer el pecado, la tentación, soportar el sufrimiento, la desilusión, quitar la ira, el enojo, la amargura, la maledicencia, para obedecer a Dios, para servirle fielmente, para honrarlo, amarlo, adorarlo, glorificarlo. Es suficiente. Y por supuesto que es suficiente para el dolor más profundo de Pablo o de cualquier otro creyente que esté experimentando momentos complejos o difíciles en su vida. Absolutamente. Y la Biblia dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios nos va a dejar pasar por algo que no podamos soportar. Y la vía de escape se llama gracia. Es más, hay un versículo muy chévere que ustedes se lo saben, que está en Hebreos 4:16. ¿Cuál es el consejo de Hebreos 4:16? Solo para que nos acerquemos. ¿A dónde nos manda Hebreos 4:16? Cuando estamos en una aflicción o en una cosa. ¿A dónde? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia otra vez. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Hmm, tremendo, ¿no? Impresionante. Allá es donde hay que acudir, ir al trono de gracia. ¿Para qué de qué? Gracia. ¿Para qué? Para ese momento en que necesitamos el socorro de Dios. La promesa de Dios siempre ha sido eso. Se lo dice a Josué, se lo dice a todos ellos, yo estoy con ustedes, yo soy el que les va a dar las fuerzas y lo necesario para los momentos complicados. Como dice, por ejemplo, en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor va a estar ahí todo momento. Y la gracia de Dios no es poco, es abundante. En 1 Timoteo 1:14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Una cosa espectacular. Primera de, eso sí, primera Timoteo 1:14. Señores, la gracia de Dios ciertamente fue suficiente para fortalecer a Pablo en cualquier prueba que enfrentó y por lo tanto lo es para nosotros. Eso es algo impresionante, muy, muy, muy chévere. Todos los días nosotros tenemos nuestros momentos, momentos difíciles, complicados. Algunos tal vez lo están pasando ahora. Y si oráramos, tal vez la respuesta de Dios sería la misma, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y yo me pregunto si la gracia de Dios está siendo suficiente para nosotros, si estamos, o por lo menos si estamos confiando en ella para los momentos complejos de la vida. Bástate mi gracia es una declaración de Dios, un llamado a una dependencia total donde yo digo, dependo completamente de Él, no tengo las fuerzas para hacer lo que quisiera, es Él el que las tiene. No tengo las herramientas, ni los métodos, ni las maneras, pero el Señor sí las tiene. Así de sencillo. Y todo porque, y Dios dice, ¿y sabes qué? Hay una razón muy interesante para permitir eso, esos momentos y esas cosas.
Y Dios utiliza el sufrimiento para perfeccionar su poder. Como lo dice el texto ahí, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es el 12:9 y el 10 incluso, es el que está también ahí. Los voy a colocar ahí en la pantalla. 12:9 y 12:10. 12:9, perdón un segundito, y 12:10. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice el texto. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios no solamente quería mostrarle a Pablo su gracia en la vida, también quería mostrar su poder. No solamente el Señor quería que Pablo fuera humilde, también quería que fuera poderoso, que entendiera que podía ser fuerte a pesar de cómo él era humanamente. Y el Señor tenía que quemar en Pablo el orgullo, la dureza, la confianza en sí mismo, esas vainas que no permitían que floreciera Dios, porque ¿saben qué pasa? Eso es un obstáculo cuando usted es una persona orgullosa, altiva, cuando usted es una persona que cree todo que debe hacerse como usted quiere y que usted es el centro de atención y que usted es el duro de la película y por encima de lo que haya, de reglas, de cosas, de Dios, de la iglesia, de lo que es. ¿Sabe qué? Dios tiene que hacer quemar todo eso en nuestras vidas. Y sabe cómo, y ese es lo más chévere, es que sabe cómo hacerlo, sabe a quién usar, sabe utilizar las personas, las circunstancias o las cosas para hacerlo, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pablo había perdido sus habilidades humanas para tratar, para lidiar con esa situación. No tenía cómo, y por eso le ruega al Señor, porque no encuentra cómo, no pudo arreglarla. Estaba en una posición donde solo le quedaba una cosa, que es lo bíblico: confiar, confiar totalmente en el poder de Dios y en su voluntad. No había más, le tocaba eso, era esa. ¿Y sabe qué? Cuando ya vio que no hay más salidas, que todos los caminos se agotaron, que todos los recursos que utilizó no eran suficientes, entonces pudo ver y entender esa verdad que Dios quería explicarle. ¿Y sabe cuál es el asunto, señores? Solo cuando los creyentes, nosotros, nos quedemos sin respuestas, sin confianza en nosotros mismos, sin fuerzas en nosotros mismos, sin otro sitio a donde ir, sin un lugar a donde correr, cuando no nos quede solo Dios, sino solo Dios. Ahí es cuando mejor vamos a hacer. Ahí es cuando vamos a ser más eficaces. ¿Quiere experimentar el poder de Dios? Mientras usted confíe, siga confiando en su propia fuerza, en la fuerza de otros, en su propia cabeza, en sus propias ideas, en sus propios talentos, en sus propias cosas, no hay mucho que hacer. ¿Y sabe qué hace Dios para quitar todo ese mugre, quitar toda esa basura? Sufrimiento físico, angustia, desilusión, fracasos, para ir pasando por esas cosas y puliendo la vida, así lo ha hecho a lo largo de la historia. Y entonces, cuando ya nos ha limpiado de todo eso, ¿sabe qué sale? ¿Qué fluye? El poder de Dios. Wow. Por eso Pablo dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Señores, Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Pablo siempre dijo que cuando fue donde los corintios lo hizo con debilidad y con mucho temor y temblor, así lo dice. Interesante. Pablo no es que amara el dolor, ¿no? Nada, no le gustaba el sufrimiento, dolía muchas cosas, pero entendía que
Dios podía usar esas cosas, esas aflicciones, para liberar su poder mediante él, mediante la vida de Pablo. Por eso dice de buena gana. ¿Sabe qué significa de buena gana? Con placer, con deleite. Wow. Dice que más bien se va a emocionar por sus debilidades. Dice qué bueno esas debilidades, qué buenas esas afrentas, qué buenas esas persecuciones, esas angustias. No porque sea masoquista, no, sino porque amaba al Señor y él entendía que cuando era débil, entonces era fuerte. Señores, tener la perspectiva apropiada, perdón, tener la perspectiva apropiada de las tribulaciones, de las pruebas, de los sufrimientos es muy importante. Que usted se enfoque en usar las cosas humanas no es la solución. La verdad es que nosotros como creyentes tenemos que ir y saber que en medio de lo que estamos viviendo, Dios es quien ha permitido que lleguen esas cosas, porque eso revela el carácter de nosotros. Y eso nos lleva a un mini examen para nosotros. ¿Cómo le ha ido a usted cuando Dios lo ha sometido a esas cosas? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue la reacción que tuvimos? ¿Cuál fue su carácter? ¿Se reveló? ¿Usted se ofuscó con Dios y las cosas? ¿Se puso a reprender al COVID-18 fuera? ¿Algo así? ¿Qué hizo? ¿Respondimos bíblicamente? ¿Qué carácter mostró, hermanos? Porque ese es el punto. Lo que hacemos en esos momentos revela mucho del carácter que tenemos realmente en el Señor. Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Salió más humilde de la prueba? Si no salió más humilde, entonces no funcionó. Bueno, lo bueno es que el Señor dice segunda temporada, tercera, la revancha. Tremendo. El retorno de... Entonces, ese es el asunto. Por eso es mejor a la primera, verla una vez y ya. Que usted diga, yo aprendí la lección, yo la tengo clara, señores. Y si fue un asunto de carácter, hable con Dios para que cambie su carácter. ¿Sabe cómo sabe que tenga, sabe cómo vamos a saber que pasamos la prueba? Cuando tengamos la siguiente reacción que la Biblia señala. Voy a colocar la reacción en la pantalla para que nosotros, si usted dice, eso es lo que me pasa a mí cada vez que me llega una prueba, o sea, ese soy yo, me están describiendo a mí. Si ese es usted, felicitaciones, es un tipo nivel leyenda. Hermanos míos, tened por su gomoso, no, sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Le pregunto, ¿ha tenido sumo gozo cuando se halla en diversas pruebas? ¿Qué toca hacer para eso? Tener la visión correcta, tener la perspectiva correcta de las cosas, aprender a mirar las cosas como la Biblia realmente dice que hay que mirarlas. Entender que detrás de eso hay propósitos profundos de parte de Dios. Y entonces yo podré decir, qué alegría. Esto es duro, difícil, pero me alegro porque Dios está haciendo un trabajo en mi vida que, wow, me está formando. Y sé que va a ser de tremenda bendición para mi vida poder vivir esta parte que necesito. Por eso cuando llegamos a la aplicación a todas las aplicaciones que este pasaje tiene de Segunda de Corintios, wow, es algo increíble, porque está hablando de algo que es absolutamente vital que todos nosotros vivamos o tengamos, y es una reacción que glorifique al Señor, una reacción que en verdad lo glorifique, una reacción que en verdad haga que nosotros podamos
mostrar que tenemos un Dios verdadero. Por eso en este texto de 2 Corintios 12:5 al 9, pregúntese, ¿yo estoy reaccionando de la manera correcta? ¿Yo estoy reaccionando de la manera correcta? Eso es algo que yo tengo que tener claro en mi mente y en mi corazón. ¿Cuáles son las aplicaciones bíblicas, prácticas de 2 Corintios 12:5 al 9? Y uno tiene que preguntarse cuáles son. ¿Las conoces? ¿Las has vivido? ¿Las te experimentas en tu vida? Déjeme darle algunas porque son muy importantes y muy valiosas. Y son válidas, todas son absolutamente válidas. Pero las colocamos acá, a ver si las podemos colocar acá. Porque las necesitamos. Entonces, tal vez de las primeras es reconocer que tenemos limitaciones, que somos seres limitados, Dios. Y por eso no somos invencibles, nos enfermamos, nos pasan cosas. Y eso nos lleva a una cosa que debe ser clara. El cristiano tiene que ser humilde. Tenemos que ser humildes, tenemos que tener un bajo perfil, evitar la jactancia de nuestras propias capacidades, valorar la gracia de Dios por encima de los logros individuales, aprender a que realmente es Dios quien lo hace, valorar la gracia de Dios por encima de cualquier logro personal que yo pueda tener. ¿Sabe cuál es la otra cosa que yo debo aprender? Que todos la necesitamos. Desarrollar una actitud de dependencia de Dios. Desarrollar una actitud que dependa de Dios, como lo vimos en el texto. Pablo se enfermó, ¿para dónde corrió? A la oración. Y Dios le contestó, y Pablo se enojó, ¿no? Aceptó, entendió, comprendió. Wow. La otra lección muy profunda que tenemos que tener clara, Cami, es transformar las debilidades en oportunidades de crecimiento espiritual. Dejar de estar pensando, es que yo soy tan débil, es que yo soy tan no sé qué, es que yo, ¿sabe qué? Madure. Aprenda que lo débil no impide que usted crezca espiritualmente. Que ahí está el poder de Dios y la gracia de Dios para hacerlo. Ese es el punto importante. Señores, el sufrimiento no es una maldición, es un instrumento de formación de parte de Dios. Así es como lo debemos ver, como un instrumento de formación. Pero para eso usted tiene que buscar la perspectiva espiritual de las pruebas. Dejar de buscar la perspectiva humana. La perspectiva humana me duele, esto es terrible, no es justo. ¿Por qué? Esa es la perspectiva. Que buscar la bíblica, buscar la perspectiva espiritual en las pruebas. Búsquela. Señor, tienes un plan. A mí lo único que me queda es confiar porque no hay nada más que hacer. La otra verdad que ha resaltado hoy, impresionante, ¿verdad? Es que la gracia de Dios es suficiente en toda circunstancia. Si confiamos en ella. Si no, no hay nada que hacer. Nada. Y la otra verdad es que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Como el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, hay que aprender a confiar en Dios en esos momentos de fragilidad, de pura debilidad. Ahí me toca confiar totalmente. Y creo que la tarea de nosotros, que es una tarea difícil, por cómo somos, por nuestro contexto,
radica en desarrollar una dependencia consciente del poder divino. Señor, yo dependo de tu poder, yo dependo del médico, y no es que no vaya al médico, pero Señor, yo no dependo de esto, o de esto, o de esto, dependo de ti. Tú estás ahí todo el tiempo y aunque todo el resto falle, tú estás ahí, tú estás ahí. Hay que desarrollar una dependencia consciente del poder divino. Mm. Y entonces surge algo fuerte, ¿no? Vivir los problemas o vivir cosas fuertes, sobre todo físicas, no es una debilidad, es una manifestada, es un espacio para que Dios se manifieste. Tremendo. Déjame dar un ejemplo de eso en la práctica, que a veces pasa, ¿no? Usted se va a visitar a un enfermo y usted está muy afligido porque el enfermo le han dicho que se va a morir y que terrible y que... Y usted dice, pobrecito, debe estar llevado ese hombre allá. Lo único es que es cristiano, dice. Si usted va llegando todo como arrastrando los pies, todo tristongo, y abre allá y trata de poner cara de ponqué para alegrar al enfermo, y el enfermo le dice, bendecido Dios, bendecido hermano, qué bendición este día. Cristo te ama. Hermano, ¿cómo están? Bien, aquí, esperando en el Señor, confiado en sus promesas, y empieza el hombre a testificarnos. Mucho casi sale usted evangelizado, para que quede claro, ¿me entienden? Es porque hay personas que llegan en ciertos momentos a entender, esto no es un momento de debilidad, es un espacio para que Dios se manifieste, y lo hacen, lo permiten. Y gloria a Dios, porque así es. Gloria a Dios, porque así es. Señores, el poder verdadero no viene de la capacidad humana, se halla en la dependencia de Dios. El poder verdadero está en la dependencia de Dios. Por lo tanto, hermanos, la invitación en esta noche es muy sencilla. Busque el propósito de Dios en todas las aflicciones. Convierta esos desafíos en oportunidades. Convierta esa debilidad en fortaleza. Convierta esa limitación que cree tener en una oportunidad más bien de mostrar a Dios. Manifieste eso hermoso y precioso que tenemos. Y obvio, el mundo se va a rayar. Este mundo, todo lo que estamos diciendo, pues va en contra, desafía la mentalidad contemporánea de que yo puedo solo, de la autosuficiencia, del éxito. Pero estamos diciendo que usted promueve una espiritualidad que le dé lugar a la gracia de Dios, a la dependencia de Dios. Y eso solo lo podemos hacer cuando agachamos la cabeza y confiamos y dejamos que Él, como dice el texto de Hebreos, al acudir al trono de la gracia, alcancemos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Que el Señor nos siga ayudando y podamos entender esa verdad y sobre todo aplicarla. Pues lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Oremos. Padre precioso, te damos gracias por esta noche, por todo lo que haces y sigues haciendo. Gracias porque muchas veces nos has ayudado, hemos visto tu mano preciosa. Perdónanos porque no ha sido suficiente, porque hemos sido incrédulos, porque nos cuesta a veces tanto para ir a buscarte realmente, para entender que tú eres el centro, que ahí estás, que para confiar en el que tenemos que confiar. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, más bien a fortalecernos espiritualmente, a entender que tienes planes en medio de las muchas o pocas fuerzas que tengamos, en medio de cada circunstancia que vivimos, que tienes planes perfectos, Señor, que tus pensamientos, como lo hemos visto todo el año, son de bien y no de mal para daros el fin que esperáis, dice la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a poder recordar estas verdades que hoy hemos visto, a entender que no importa la condición en que estemos, tú estás en control de las cosas.
y que sí, el poder de Dios se puede mostrar, aún en medio de nuestros peores momentos y dificultades, si tenemos una confianza en aquel que nos salvó, que nos redimió. Por eso hoy colocamos delante tuyo una vez más nuestras vidas y pedimos que podamos ser un muy buen testimonio de la verdad que hoy hablamos. Señor, que tu gracia nos baste, pero no solo en palabras, sino en hechos, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.